No quiero juguetes, gritó Sofía empujando la caja que Santiago le extendía. Quiero un papá. Santiago se quedó paralizado. El micrófono en su mano temblaba ligeramente mientras cientos de personas en la plaza lo miraban. Los niños del orfanato, que segundos antes celebraban el lanzamiento de su aplicación educativa, ahora estaban en completo silencio. «¿Perdón?», murmuró Santiago, inclinándose hacia la niña de 6 años que acababa de ganar el juego de raciocinio. «Que no quiero juguetes», repitió Sofía cruzando sus brazos pequeños. «Todos los niños tienen papás. Yo también quiero uno». Las cámaras siguieron grabando. Los reporteros intercambiaron miradas nerviosas. Santiago sintió como si el mundo se hubiera detenido en ese momento. «Sofía, cariño», intentó hablar Luciana, la directora del orfanato, acercándose rápidamente. «No». Sofía se alejó de Luciana y caminó directamente hacia Santiago. «Tú tienes cara de papá bueno. Puedes ser mi papá». Santiago miró a la niña. Sus ojos café brillaban con una esperanza que lo desarmó completamente. Alrededor de ellos, el murmullo de la multitud creció. «Sofía, no puedes pedirle eso a la gente», dijo Luciana, tomando suavemente la mano de la niña. «¿Por qué no?», preguntó Sofía sin quitar los ojos de Santiago. «En la tele los papás siempre llegan. ¿Por qué el mío no llega?». Santiago tragó saliva. Nunca se había sentido tan expuesto, tan vulnerable frente a una multitud. Pero no era la gente lo que lo ponía nervioso. Era la mirada de esa niña, llena de una inocencia que lo atravesaba. «Yo», comenzó a decir, pero las palabras no salían. «Señor Rivera», interrumpió un reportero. «¿Tiene algún comentario sobre esto?». Santiago miró al reportero, luego a Luciana y finalmente a Sofía. La niña seguía esperando una respuesta, con la misma paciencia que había mostrado al resolver el juego matemático minutos antes. «No sé qué decir», admitió Santiago finalmente. «Di que sí», susurró Sofía dando un paso más cerca. «Por favor». El corazón de Santiago latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. Había construido una empresa millonaria, había dado conferencias frente a miles de personas, había tomado decisiones que afectaban a cientos de empleados, pero nunca había enfrentado algo así. «Sofía», dijo Luciana con voz suave pero firme, «vamos a regresar con los otros niños». «No quiero regresar», dijo Sofía sin moverse. «Quiero quedarme aquí hasta que él me diga que sí». Santiago se arrodilló para quedar a la altura de la niña. De cerca pudo ver que sus zapatos estaban gastados pero limpios, que su vestido era simple pero bien cuidado. Pudo ver también que tenía una pequeña cicatriz en la frente y que le faltaba un diente en la sonrisa. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Sofía Martínez», respondió ella. «Pero si tú eres mi papá, puedo ser Sofía Rivera, ¿verdad?». La pregunta fue como un golpe en el pecho. Santiago sintió que algo se rompía dentro de él, algo que no sabía que existía. «Sofía, las cosas no funcionan así», dijo Santiago suavemente. «Ser papá es algo muy serio». «Lo sé», respondió ella. «Por eso quiero que seas tú. Pareces serio, pero bueno». Santiago miró a Luciana buscando ayuda, pero la directora también parecía perdida, dividida entre proteger a la niña y manejar la situación. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Santiago finalmente. Los ojos de Sofía se iluminaron como si hubiera ganado la lotería. «¿En serio?», preguntó saltando un poco. «¿Vas a pensar en ser mi papá?». «Voy a pensar», confirmó Santiago, sin saber por qué había dicho eso. «Gracias», gritó Sofía, abrazando las piernas de Santiago con una fuerza sorprendente. «Sabía que tenías cara de papá bueno». Santiago se quedó inmóvil, sintiendo los brazos pequeños de Sofía alrededor de él. La multitud había vuelto a guardar silencio, pero ahora era un silencio diferente. Era como si todos estuvieran presenciando algo importante, algo que cambiaría todo. Cuando Sofía finalmente lo soltó, Santiago se incorporó. Sus piernas temblaban ligeramente. «Nos vamos a ver pronto», dijo Sofía con una sonrisa radiante. «¿Verdad, papá?». La palabra papá resonó en el aire como una campana. Santiago no pudo responder. Solo asintió, tomó el micrófono y con voz ronca agradeció a todos por venir. Mientras la multitud se dispersaba, Santiago se quedó parado en el mismo lugar,
viendo cómo Luciana llevaba a Sofía de vuelta al grupo de niños. La niña volteó 3 veces para saludarlo con la mano, y cada vez Santiago sintió que algo dentro de él se movía, algo que no podía controlar. Cuando finalmente llegó a su coche, Santiago se quedó sentado en el asiento del conductor durante varios minutos, con las manos en el volante, sin encender el motor. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Sofía, preguntándole si podía ser su papá. «¿Qué acabo de hacer?», se preguntó en voz alta, pero en el fondo, una parte de él ya sabía la respuesta. Santiago no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sofía preguntándole si podía ser su papá. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, tomando su tercera taza de café y mirando por la ventana de su apartamento. Su teléfono había sonado toda la noche. Mensajes de su asistente, de periodistas, de amigos que habían visto el video en las redes sociales. Pero Santiago no había contestado ninguno. A las 9 en punto, estaba parado frente a la puerta del orfanato Hogar San José. Era un edificio viejo pero bien cuidado, con paredes amarillas y ventanas grandes. Podía escuchar voces de niños jugando en el patio trasero. «¿Señor Rivera?», preguntó una mujer joven que abrió la puerta. «¿Viene a ver a la señora Luciana?». Santiago asintió. La mujer lo guió por un pasillo lleno de dibujos colgados en las paredes. Dibujos de casas, familias, animales, todos hechos con crayones y marcadores. «Luciana, el señor Rivera está aquí», anunció la mujer al llegar a una oficina pequeña. Luciana Herrera tenía unos 40 años, cabello negro recogido en una cola y ojos que parecían haber visto mucho. Llevaba una blusa blanca simple y pantalones de mezclilla. Cuando vio a Santiago, su expresión fue de sorpresa y algo de desconfianza. «No esperaba verlo tan pronto», dijo Luciana señalándole una silla frente a su escritorio. «Tome asiento». Santiago se sentó y miró alrededor. La oficina era pequeña pero organizada. Había archivos apilados, fotos de niños en las paredes y una planta que necesitaba agua. «Vine a preguntarle sobre Sofía», dijo Santiago directamente. «¿Qué quiere saber?», preguntó Luciana, cruzando los brazos. «Todo. Quiero saber quién es, de dónde viene, por qué está aquí». Luciana lo estudió durante un momento largo. Luego suspiró y abrió una carpeta que estaba en su escritorio. «Sofía Martínez llegó aquí cuando tenía 6 meses», comenzó a explicar. «La dejaron en la puerta del orfanato una madrugada de diciembre. Sin nota, sin nombre, sin nada». Santiago sintió una punzada en el pecho. «¿Nunca supieron quién era su madre?». «No», respondió Luciana. «La policía investigó, pero no encontró nada. Le pusimos el nombre de Sofía porque era la fecha de Santa Sofía, y Martínez porque, bueno, necesitaba un apellido para los papeles». «¿Nunca vino nadie a preguntar por ella?». «Jamás», dijo Luciana cerrando la carpeta. «En 6 años ni una sola persona ha venido a preguntar por Sofía, excepto las familias que han considerado adoptarla». Santiago se inclinó hacia adelante. «¿Ha habido familias interesadas?». «3», respondió Luciana, «pero todas se echaron para atrás cuando conocieron a Sofía». «¿Por qué?». Luciana sonrió por primera vez desde que Santiago había llegado. «Porque Sofía es muy directa. Hace preguntas difíciles. Quiere saber si realmente la van a querer para siempre, si nunca la van a regresar, si van a estar ahí cuando esté enferma. Las familias se asustan. ¿Y ayer conmigo?». «Ayer fue diferente», admitió Luciana. Nunca la había visto actuar así. Normalmente es tímida con los extraños. Santiago se quedó callado, procesando la información. «¿Puedo verla?», preguntó finalmente. Luciana dudó. «Señor Rivera, no quiero que se sienta obligado por lo que pasó ayer. Sofía es una niña inteligente, pero también es vulnerable. No puede jugar con sus sentimientos». «No estoy jugando», respondió Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. «Quiero conocerla». Luciana lo miró durante un momento largo, como si estuviera tratando de leer sus intenciones. «Está bien», dijo finalmente, «pero con condiciones. Primero, no le haga promesas que no puede cumplir. Segundo, si decide que esto no es para usted, me lo dice a mí primero, no a ella». Santiago asintió. «¿Dónde está?».
En el patio está ayudando a María con los niños más pequeños. Luciana lo guió por otro pasillo hasta llegar a una puerta de vidrio que daba al patio. Santiago miró hacia afuera y la vio inmediatamente. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de 3 niños pequeños. Tenía un libro en las manos y les estaba leyendo, haciendo voces diferentes para cada personaje. Los niños se reían y la interrumpían para hacer preguntas. «Es muy buena con los más pequeños», dijo Luciana. «Siempre los cuida, les lee cuentos, los ayuda a comer. Es como si fuera su hermana mayor». Santiago observó cómo Sofía se levantó para limpiar la nariz de uno de los niños, cómo le acomodó el cabello a una niña pequeña, cómo sonreía cada vez que ellos se reían. «¿Por qué nunca funcionó con las otras familias?», preguntó Santiago, sin quitar los ojos de Sofía. «Porque Sofía no quiere ser adoptada», respondió Luciana. «Quiere ser amada. Y hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas». En ese momento, Sofía levantó la vista y los vio a través del vidrio. Su cara se iluminó inmediatamente. Dejó el libro, se levantó y corrió hacia la puerta. «¿Viniste?», gritó cuando Luciana abrió la puerta. «Sabía que ibas a venir». Santiago se arrodilló nuevamente para quedar a su altura. «Hola, Sofía». «¿Ya pensaste?», preguntó ella con la misma directidad de ayer. «¿Ya decidiste si puedes ser mi papá?». Santiago miró a Luciana, que lo observaba con atención. «Todavía estoy pensando», respondió Santiago. «Pero me gustaría conocerte mejor primero». «¿Qué quieres saber?», preguntó Sofía, sentándose en el suelo frente a él. «Te puedo contar todo». Y así comenzó la conversación más importante de la vida de Santiago Rivera. Durante las siguientes 2 semanas, Santiago desarrolló una rutina que ni él mismo entendía completamente. Cada día, después del trabajo, manejaba hasta el parque que estaba frente al orfanato. Se sentaba en la misma banca y esperaba. A las 4:30 de la tarde, como un reloj, Sofía aparecía en el patio del orfanato. Siempre lo veía a través de la reja y le saludaba con la mano. Santiago le devolvía el saludo, y eso parecía ser suficiente para ambos. El martes de la segunda semana, Sofía se acercó a la reja. «¿Por qué no entras?», le gritó desde el otro lado. «Aquí adentro hay más sombra». Santiago miró hacia el orfanato. Luciana estaba en la puerta observándolos. Ella le hizo una seña con la mano, invitándolo a pasar. «¿Puedo?», preguntó Santiago cuando se acercó a la entrada. «Claro», respondió Luciana, «pero tengo que advertirle algo. Sofía ha estado contándoles a todos los niños que usted va a ser su papá. Espero que sepa lo que está haciendo». Santiago sintió un peso en el estómago. «No le he prometido nada», dijo. «Lo sé», respondió Luciana, «pero para ella el hecho de que venga todos los días ya es una promesa». Santiago entró al patio. Sofía corrió hacia él inmediatamente. «Sabía que ibas a entrar», dijo tomando su mano. «Ven, te voy a presentar a mis amigos». Santiago se dejó guiar por Sofía. Ella lo llevó donde estaba un grupo de niños jugando con bloques. «Él es Santiago», anunció Sofía. «Va a ser mi papá». Los niños lo miraron con curiosidad. Un niño de unos 8 años se acercó. «¿En serio?», preguntó. «¿Sofía va a tener familia?». «Estamos hablando de eso», respondió Santiago sintiendo las mejillas calientes. «¡Qué suerte!», dijo una niña pequeña. «Yo también quiero una familia». Santiago no supo qué responder. Miró a Sofía, que estaba sonriendo con orgullo. «¿Quieres ver mi lugar favorito?», preguntó Sofía. Santiago asintió. Sofía lo llevó hasta una esquina del patio donde había un árbol grande. Debajo del árbol había una banca pequeña y un comedero para pájaros. «Aquí es donde vengo cuando estoy triste», explicó Sofía. «Los pájaros me hacen compañía». Se sentaron en la banca. Sofía sacó unas migajas de pan de su bolsillo y las esparció en el suelo. Inmediatamente, varios pájaros se acercaron. «¿Te pones triste seguido?», preguntó Santiago. «A veces», respondió Sofía sin quitar los ojos de los pájaros. «Cuando veo a los otros niños irse con sus familias nuevas, me pongo triste. Pero después me acuerdo de que mi papá también va a llegar». Santiago sintió un nudo en la garganta. «Sofía, ¿qué pasa si yo no puedo ser tu papá?». Sofía lo miró directamente a los ojos. «Pero tú sí puedes», dijo con una confianza que lo desarmó.
Lo sé porque cuando estás aquí, no me siento sola. Esa tarde Santiago habló con Luciana antes de irse. Quiero ayudar, dijo. No sé todavía si puedo adoptar a Sofía, pero quiero ayudar al orfanato. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Luciana. Dinero, recursos, lo que necesiten. Pero quiero que sea anónimo. No quiero que Sofía piense que estoy tratando de comprar su cariño. Luciana lo estudió durante un momento. Está bien, dijo finalmente. Pero le advierto una cosa. Sofía es muy inteligente. Se va a dar cuenta de que las cosas han cambiado aquí. Santiago asintió. ¿Qué es lo que más necesitan? Libros, respondió Luciana inmediatamente. Materiales escolares. Y tenemos 3 niños que podrían entrar a escuelas privadas si tuviéramos dinero para las colegiaturas. Hecho, dijo Santiago. Pero hay una condición. Quiero seguir viniendo a ver a Sofía. Quiero conocerla mejor antes de tomar cualquier decisión. ¿Cuánto tiempo necesita?, preguntó Luciana. No lo sé, admitió Santiago. Nunca he pensado en ser padre. No sé si soy bueno para esto. Nadie sabe si es bueno para ser padre hasta que lo es, dijo Luciana. Pero le voy a decir algo. En 20 años trabajando aquí, nunca había visto a Sofía tan feliz como la he visto estas 2 semanas. Santiago se fue del orfanato con más preguntas que respuestas, pero también se fue con algo que no había sentido antes, una sensación de que tal vez, por primera vez en su vida, estaba en el lugar correcto. Al día siguiente, llegaron al orfanato 3 cajas de libros nuevos, una computadora, materiales escolares y un cheque para las colegiaturas. No había ninguna nota, pero Luciana sabía de dónde venían. Cuando Sofía vio los libros nuevos, sus ojos se iluminaron. ¿Quién mandó todo esto?, preguntó. No lo sabemos, respondió Luciana. Fue un donador anónimo. Sofía tomó uno de los libros y lo abrazó contra su pecho. Apuesto a que fue mi papá, dijo con una sonrisa. Los papás siempre cuidan a sus hijos, ¿verdad? Luciana miró hacia el parque, donde Santiago estaba sentado en su banca de siempre, observándolos. Él levantó la mano para saludar, y Sofía corrió hacia la reja para saludarlo de vuelta. Por primera vez, Luciana pensó que tal vez, solo tal vez, esta historia podría tener un final diferente. Santiago estaba revisando unos documentos en su oficina cuando su asistente tocó la puerta. «Señor Rivera, su madre está aquí», anunció nerviosamente. «Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Santiago suspiró. Isabel Rivera era una mujer de 60 años, elegante y acostumbrada a conseguir lo que quería. Había construido su propia empresa de bienes raíces y no toleraba lo que consideraba tonterías. «Mamá», dijo Santiago cuando ella entró a su oficina. «¿Qué haces aquí?» «¿Qué estoy haciendo aquí?», replicó Isabel cerrando la puerta con fuerza. «La pregunta es ¿qué estás haciendo tú? ¿Es cierto que estás pensando en adoptar a una niña?» Santiago se tensó. Sabía que este momento llegaría. «¿Quién te dijo eso?» «Todo el mundo lo sabe», exclamó Isabel. «Está en todas las redes sociales. Mis amigas me están preguntando si mi hijo se volvió loco». «No estoy loco», respondió Santiago calmadamente. «Estoy considerando todas mis opciones». «¿Opciones?». Isabel se acercó al escritorio. «Santiago, tú no sabes nada sobre niños. Nunca has querido tener hijos. ¿Por qué ahora?» «Porque conocí a Sofía», dijo Santiago. «Y ella es... especial». Isabel resopló. «¿Especial?». «Es una niña de orfanato que vio una oportunidad y la tomó. Probablemente la entrenaron para esto». «¿Entrenaron?». Santiago se levantó de su silla. «Mamá tiene 6 años». «Exactamente», dijo Isabel. «Y a los 6 años ya aprendió a manipular hombres ricos y solitarios». Santiago sintió la sangre hirviendo en sus venas. «No voy a permitir que hables así de Sofía». «¿De Sofía?». Isabel se rió amargamente. «Ni siquiera sabes su apellido real. No sabes de dónde viene, quiénes son sus padres, qué enfermedades puede tener. Estás dispuesto a arruinar tu vida por una completa extraña». «No estoy arruinando nada», dijo Santiago. «Estoy ayudando a una niña». «¿Ayudando?». Isabel negó con la cabeza. «Santiago, si quieres ayudar a niños, dona dinero. Construye una escuela. Pero no te cases con los problemas de una niña que no es tu responsabilidad».
Santiago se quedó callado tratando de controlar su temperamento. «Voy a ir a hablar con esa gente», declaró Isabel. «Voy a poner fin a esto antes de que te hagan más daño». «¿Qué?». Santiago se alarmó. «Mamá, no puedes hacer eso». «Claro que puedo», respondió Isabel tomando su bolsa. «Y lo voy a hacer ahora mismo». Santiago trató de detenerla, pero Isabel ya había salido de la oficina. Él tomó sus llaves y corrió detrás de ella, pero cuando llegó al estacionamiento, el coche de su madre ya no estaba. Manejó lo más rápido que pudo hacia el orfanato, pero cuando llegó ya era demasiado tarde. Podía escuchar gritos desde adentro del edificio. «Usted no va a engañar a mi hijo», gritaba Isabel en el patio. «Sé exactamente lo que está pasando aquí». Santiago entró corriendo y encontró a Isabel confrontando a Luciana frente a todos los niños. Sofía estaba escondida detrás de Luciana, con lágrimas en los ojos. «Señora, por favor», decía Luciana, «está asustando a los niños». «Bueno», respondió Isabel, «tal vez es tiempo de que aprendan cómo funciona el mundo real. Mi hijo no va a adoptar a nadie». «¿Me escuchó?». Isabel se dirigió directamente a Sofía. «Y tú, niña, deja de llenar la cabeza de mi hijo con tus mentiras. Él no va a ser tu papá. Él tiene una vida real, con responsabilidades reales». Sofía comenzó a llorar más fuerte. «¡Basta!», gritó Santiago al entrar al patio. «Mamá, ya basta». Isabel se volteó hacia él. «Santiago, gracias a Dios llegaste. Ya puse todo en orden aquí». Santiago miró alrededor. Los niños estaban asustados, algunos llorando. Luciana tenía una expresión de furia que él nunca había visto. ¿Y Sofía? Sofía lo miraba con una mezcla de miedo y confusión. «¿Es cierto?», preguntó Sofía con voz temblorosa. «¿Es cierto que no vas a ser mi papá?». Santiago se acercó a ella, pero Sofía retrocedió. «¿Es cierto que solo estabas fingiendo?», preguntó Sofía. «¿Como dijeron las otras familias?». «Sofía, no», comenzó Santiago, pero no sabía cómo continuar. «Vamos, Santiago», dijo Isabel tomando su brazo. «Ya perdimos suficiente tiempo aquí». Santiago miró a su madre, luego a Sofía, luego a Luciana. Todos esperaban que dijera algo, que tomara una decisión. «Yo», comenzó, pero las palabras no salían. «¿Ves?», le dijo Isabel a Sofía. «Él no puede ni siquiera hablar, porque sabe que yo tengo razón». Sofía se limpió las lágrimas con la manga de su blusa. «Está bien», dijo con una voz que sonaba demasiado madura para una niña de 6 años. «Entiendo». Santiago sintió como si algo se rompiera dentro de su pecho. «Sofía, espera». «No», dijo Sofía, negando con la cabeza. «Tu mamá tiene razón. Tú tienes una vida real. Yo solo soy una niña de orfanato». Sofía se dio la vuelta y corrió hacia el edificio. Santiago hizo un movimiento para seguirla, pero Luciana lo detuvo. «Creo que ya hizo suficiente daño por hoy», dijo Luciana con una voz fría que él nunca había escuchado. «Váyase los dos». Santiago se quedó parado en el patio, sintiendo las miradas de reproche de todos los niños. Su madre lo tomó del brazo nuevamente. «Vamos, Santiago. Esto ya terminó». Pero mientras caminaban hacia la salida, Santiago sabía que nada había terminado. De hecho, todo apenas estaba comenzando. Santiago no durmió en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Sofía cuando le preguntó si era cierto que no iba a ser su papá. Esa mirada de decepción lo perseguía como un fantasma. A las 5 de la mañana ya estaba despierto, sentado en su sala, con una taza de café frío en las manos. Su teléfono había sonado varias veces durante la noche, pero no había contestado. Sabía que era su madre, probablemente queriendo asegurarse de que había entrado en razón. A las 8, Santiago se duchó, se vistió y manejó directamente al orfanato. Pero cuando llegó María, la asistente de Luciana, lo detuvo en la puerta. «Lo siento, señor Rivera», dijo María. «Luciana dice que no puede entrar». «Necesito hablar con Sofía», insistió Santiago. «Necesito explicarle lo que pasó ayer». «Sofía no quiere verlo», respondió María. «No ha salido de su cuarto desde ayer». Santiago sintió un puñal en el corazón. «¿Está bien? ¿Está enferma?» «Está triste», dijo María. «Muy triste. Luciana dice que necesita tiempo».
Santiago asintió y se alejó, pero no se fue. Se quedó en el parque, sentado en la misma banca de siempre, esperando. Tal vez Sofía saldría. Tal vez podría hablar con ella. Pasaron las horas. Los niños salieron a jugar, pero Sofía no estaba entre ellos. Santiago preguntó a María cada hora, pero la respuesta era la misma. Sofía no quería salir. Al día siguiente, Santiago volvió. Y al siguiente. Y al siguiente. Cada día se sentaba en la banca del parque esperando ver a Sofía, pero ella no aparecía. El viernes, Luciana finalmente salió a hablar con él. «¿Qué está haciendo aquí?», preguntó cruzando los brazos. «Esperando», respondió Santiago. «Esperando poder hablar con Sofía». «¿Para qué?», preguntó Luciana. «Para lastimarla otra vez». Santiago la miró a los ojos. «Para pedirle perdón», dijo. «Para explicarle que lo que pasó no fue su culpa». «¿Y después qué?», preguntó Luciana. «¿Se va a ir otra vez y la va a dejar con más esperanzas rotas?». Santiago se quedó callado durante un momento largo. «No lo sé», admitió finalmente. «Pero no puedo irme sabiendo que está sufriendo por mi culpa». Luciana lo estudió. «¿Sabe qué me dijo Sofía ayer?», preguntó. «Me dijo que ya no quiere que vengan más familias a conocerla, que prefiere quedarse aquí para siempre». Santiago sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Por qué?». «Porque usted le hizo creer que era diferente», respondió Luciana. «Le hizo creer que finalmente había encontrado a alguien que la quería de verdad, y después dejó que su madre la humillara frente a todos». «Yo no sabía que mi madre iba a venir», dijo Santiago. «No sabía que iba a hacer eso». «Pero cuando llegó usted no la defendió», replicó Luciana. «Se quedó parado ahí mientras su madre le decía a una niña de 6 años que era una mentirosa y una manipuladora». Santiago bajó la cabeza. Luciana tenía razón. «Tienes razón», dijo. «Soy un cobarde, pero quiero arreglarlo». «¿Cómo?», preguntó Luciana. «¿Cómo va a arreglar el corazón roto de una niña que creyó que finalmente había encontrado a su padre?». Santiago se levantó de la banca. «Déjame hablar con ella», pidió. 5 minutos. Si después ella dice que no quiere verme nunca más, me iré y no volveré». Luciana lo miró durante un momento largo. «Está bien», dijo finalmente. «Pero si la lastima otra vez, yo misma me encargo de que no pueda acercarse a ningún orfanato en esta ciudad». Santiago asintió. «Entiendo». Luciana lo llevó adentro. Caminaron por los pasillos hasta llegar a una habitación pequeña con 4 camas. En una de ellas, sentada con las piernas cruzadas, estaba Sofía. Tenía un libro en las manos, pero no estaba leyendo. Solo miraba las páginas. «Sofía», dijo Luciana suavemente, «¿tienes una visita?». Sofía levantó la vista y vio a Santiago. Su expresión no cambió. «Hola», dijo Santiago, acercándose lentamente. «Hola», respondió Sofía, pero su voz sonaba plana, sin emoción. Santiago se sentó en la cama de al lado. «¿Puedo hablar contigo?». Sofía se encogió de hombros. «Quiero pedirte perdón», dijo Santiago, «por lo que pasó con mi mamá. Por no defenderte cuando ella te dijo esas cosas horribles». Sofía cerró el libro y lo miró. «¿Por qué no me defendiste?», preguntó. «Pensé que los papás siempre defendían a sus hijos». La pregunta fue como un golpe en el estómago. «Porque me asusté», admitió Santiago. «Porque nunca había estado en una situación así. Porque no sabía qué hacer». «¿Te daba miedo tu mamá?», preguntó Sofía. «Un poco», respondió Santiago. «Pero más que miedo, me daba miedo tomar la decisión equivocada». Sofía lo miró con esos ojos grandes y serios. «¿Y cuál era la decisión correcta?». Santiago respiró profundo. «Defenderte», dijo. «Decirle a mi mamá que estaba equivocada. Decirte que no importa lo que ella dijera, que tú eres importante para mí». «¿Soy importante para ti?», preguntó Sofía. Santiago sintió lágrimas en sus ojos. «Sí», respondió. «Muy importante. Tanto que no he podido dormir desde que pasó todo esto». Sofía se quedó callada durante un momento. «¿Todavía quieres ser mi papá?», preguntó finalmente. Santiago la miró directamente a los ojos. «Sí», respondió, «pero solo si tú todavía quieres que sea tu papá, y solo si puedes perdonarme por ser tan cobarde». Sofía sonrió por primera vez en días. «Te perdono», dijo,
Pero la próxima vez tienes que defenderme. Eso es lo que hacen los papás. Te lo prometo, dijo Santiago. La próxima vez te voy a defender. Sofía se levantó de su cama y se acercó a Santiago. ¿Puedo abrazarte?, preguntó. Santiago asintió, y Sofía se lanzó a sus brazos. La abrazó fuerte, sintiendo como si finalmente estuviera en casa. Después de la reconciliación con Sofía, Santiago pensó que todo sería más fácil, pero Luciana tenía otros planes. «Siéntese», le dijo a Santiago el lunes por la mañana, señalando la silla frente a su escritorio. «Necesitamos hablar». Santiago se sentó, notando que Luciana tenía varios papeles ordenados frente a ella. «¿Pasa algo malo?», preguntó. «No malo», respondió Luciana, «pero necesario. Si realmente quiere adoptar a Sofía, tiene que demostrar que habla en serio». Santiago se enderezó en su silla. «¿Qué necesito hacer?». «Primero», dijo Luciana, tomando uno de los papeles, «necesita entender que adoptar no es como comprar algo. Es un compromiso de por vida. Sofía no es un proyecto que puede abandonar cuando se aburra». «Entiendo eso», respondió Santiago. «No me voy a aburrir de Sofía». «¿Cómo puedo estar segura?», preguntó Luciana. «Usted nunca ha tenido hijos. Nunca ha vivido con un niño. ¿Sabe lo que implica?». Santiago se dio cuenta de que no había pensado en los detalles prácticos. «Dígame», pidió. «Significa levantarse a las 6 de la mañana para prepararle el desayuno», comenzó Luciana. «Significa llevarla a la escuela, recogerla, ayudarla con la tarea. Significa que cuando esté enferma, usted tendrá que cuidarla, aunque tenga una junta importante». Santiago asintió. «Significa que no podrá salir cuando quiera», continuó Luciana. «Significa que sus prioridades van a cambiar completamente. Significa que habrá días en que estará cansado, frustrado, y aún así tendrá que ser paciente con ella». «¿Cree que no puedo hacerlo?», preguntó Santiago. «No sé si puede», respondió Luciana honestamente. «Por eso necesito que me lo demuestre». «¿Cómo?». Luciana le entregó una tarjeta. «Este es el número de un abogado especializado en adopciones. Si realmente quiere adoptar a Sofía, empiece el proceso legal. Demuestre que no son solo palabras». Santiago tomó la tarjeta. «¿Algo más?». «Sí», dijo Luciana. «Quiero que pase tiempo real con Sofía. No solo visitas de 1 hora en el parque. Quiero que la conozca cuando esté cansada, cuando esté de mal humor, cuando esté enferma. Quiero que sepa cómo es realmente ser responsable de ella». Santiago se sintió nervioso por primera vez. «¿Y si no soy bueno en eso?». «Entonces mejor que lo sepa ahora», respondió Luciana, «antes de que Sofía se apegue más a usted». Esa tarde, Santiago llamó al abogado. Roberto Méndez tenía 30 años de experiencia en adopciones y no se andaba con rodeos. «¿Por qué quiere adoptar?», le preguntó directamente por teléfono. «Porque conocí a una niña que necesita un padre», respondió Santiago. «Esa no es una buena razón», dijo Roberto. «Los niños necesitan muchas cosas. Eso no significa que usted tenga que dárselas todas». Santiago se quedó callado. «¿Está seguro de que quiere hacer esto?», preguntó Roberto. «Porque el proceso de adopción es largo y complicado, y si cambia de opinión a la mitad, va a lastimar a esa niña más de lo que se imagina». «Estoy seguro», dijo Santiago, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. «Está bien», dijo Roberto. «Vamos a empezar con los estudios psicológicos. Necesito que venga mañana a las 2». Al día siguiente, Santiago se sentó frente a una psicóloga que le hizo preguntas que nunca había considerado. «¿Por qué nunca se casó?», preguntó la doctora Patricia Ruiz. «Nunca encontré a la persona correcta», respondió Santiago. «¿O nunca quiso comprometerse realmente?», preguntó ella. Santiago se sintió incómodo. Tal vez un poco de ambas cosas. ¿Qué lo hace pensar que puede comprometerse con un niño si no pudo comprometerse con una pareja? Santiago pensó en la pregunta. «Porque con Sofía es diferente», dijo finalmente. «Ella no me está pidiendo que cambie, solo me está pidiendo que esté ahí». «¿Y está dispuesto a estar ahí?», preguntó la doctora. «Incluso cuando sea difícil». «Sí», respondió Santiago. «Creo que sí». La doctora escribió algo en su cuaderno. «Vamos a necesitar varias sesiones más», dijo, «y quiero que traiga a Sofía a una de ellas. Necesito ver cómo interactúan».
Mientras tanto, Santiago comenzó a pasar más tiempo en el orfanato. Luciana le dio una lista de tareas: ayudar con la tarea, leer cuentos antes de dormir, ayudar en la cocina. El primer día fue un desastre. Santiago trató de ayudar a Sofía con matemáticas, pero ella se frustró porque él no entendía el método que le habían enseñado en la escuela. «No es así», gritó Sofía tirando el lápiz. «Mi maestra nos enseñó diferente». Santiago se sintió perdido. Nunca había ayudado a un niño con la tarea. «Perdón», dijo. «¿Puedes enseñarme cómo te enseñó tu maestra?» Sofía lo miró con sorpresa. «¿Quieres que yo te enseñe a ti?» «Sí», respondió Santiago. «Así los dos podemos aprender». Sofía sonrió y comenzó a explicarle el método. Santiago se dio cuenta de que tenía mucho que aprender sobre ser padre. Esa noche, cuando Santiago llegó a su casa, encontró un mensaje de su madre en el contestador. «Santiago, necesitamos hablar. Sé que sigues con esa tontería de la adopción, pero antes de que arruines tu vida, quiero que sepas que si haces esto, no cuentes conmigo. Yo no voy a ser abuela de una niña que no es de nuestra familia». Santiago borró el mensaje sin terminar de escucharlo. Después llamó a Roberto, el abogado. «Quiero acelerar el proceso», dijo. «¿Qué necesito hacer?» «Paciencia», respondió Roberto. «Estas cosas toman tiempo, pero me da gusto escuchar que está comprometido». «Más comprometido que nunca», dijo Santiago mirando una foto de Sofía que había puesto en su escritorio. Por primera vez en su vida, Santiago Rivera sabía exactamente lo que quería. «¿Quieres quedarte el fin de semana?», preguntó Luciana un viernes por la tarde, mientras Santiago ayudaba a Sofía con su tarea de ciencias. Santiago levantó la vista, sorprendido. «¿Quedarme? ¿Aquí?» «Sí», respondió Luciana. «Tenemos un cuarto de huéspedes para las familias que están en proceso de adopción. Es parte del programa de integración». Sofía dejó de escribir y miró a Santiago con ojos esperanzados. «¿Te puedes quedar?», preguntó. «Todo el fin de semana». Santiago miró a Luciana, luego a Sofía. «¿Qué tendría que hacer?» «Todo lo que hacemos nosotros», respondió Luciana. «Despertar temprano, ayudar con el desayuno, supervisar las actividades, ayudar a la hora del baño, contar cuentos antes de dormir». Santiago se sintió nervioso. Una cosa era visitar unas horas, otra muy diferente era quedarse todo el fin de semana. «¿Y si hago algo mal?», preguntó. «Vas a hacer cosas mal», respondió Luciana. «Todos hacemos cosas mal. La cuestión es si estás dispuesto a aprender». Sofía tomó la mano de Santiago. «Por favor», dijo, «quiero que veas cómo es vivir aquí. Quiero que conozcas a todos mis amigos». Santiago respiró profundo. «Está bien», dijo, «me quedo». Sofía gritó de alegría y corrió a contarles a los otros niños. El sábado por la mañana Santiago se despertó a las 6 con el sonido de niños corriendo por los pasillos. Se vistió rápidamente y salió de su cuarto. «¡Santiago!», gritó Sofía corriendo hacia él. «¡Despierta! Es hora del desayuno». Santiago se dio cuenta de que Sofía ya estaba vestida, peinada y lista para el día. «¿Cómo tienes tanta energía tan temprano?», preguntó frotándose los ojos. «Porque estás aquí», respondió Sofía tomando su mano. «Ven, te voy a enseñar cómo ayudamos en la cocina». Santiago siguió a Sofía hasta la cocina, donde encontró a María y a otras 2 cuidadoras preparando el desayuno para 30 niños. «Buenos días», dijo María. «¿Listo para trabajar?». Santiago asintió aunque no tenía idea de qué hacer. «Sofía te puede enseñar», dijo María. «Ella es muy buena ayudante». Sofía le enseñó a Santiago cómo poner la mesa, cómo servir el jugo y cómo hacer que los niños pequeños se sentaran correctamente. Santiago se sorprendió de lo organizada que estaba Sofía, de cómo conocía la rutina de todos los niños. «Pedro no puede tomar jugo de naranja porque le da alergia», le explicó Sofía. «Y Ana necesita que le corten la fruta en pedazos pequeños porque le falta un diente». Durante el desayuno, Santiago observó cómo Sofía cuidaba a los niños más pequeños. Les limpiaba la cara, les ayudaba a abrir los envases de leche, les cortaba el pan cuando no podían hacerlo solos. «¿Siempre haces esto?», le preguntó Santiago. «Sí», respondió Sofía. «Me gusta ayudar. Hace que no me sienta tan sola». Santiago sintió una punzada en el corazón.
Después del desayuno, Luciana le asignó a Santiago supervisar el tiempo de juego en el patio. Pronto se encontró rodeado de niños que querían su atención. «¡Santiago, empuja mi columpio!», gritó una niña. «Santiago, mira mi dibujo», dijo otro niño. «Santiago, ¿puedes ayudarme con este rompecabezas?», pidió otro. Santiago se sintió abrumado. No sabía cómo dividir su atención entre tantos niños, pero Sofía apareció a su lado. «Yo te ayudo», dijo. «Carlos, tú primero muéstrale tu dibujo. Luego Santiago puede empujar a Elena, y después podemos hacer el rompecabezas juntos». Santiago se sorprendió de la naturalidad con que Sofía manejaba la situación. «¿Cómo sabes hacer esto?», le preguntó. «Porque vivo aquí», respondió Sofía. «Conozco a todos y sé lo que necesitan». Ese día Santiago aprendió que Sofía era mucho más madura de lo que había pensado. Ella conocía las rutinas, los horarios, las necesidades de cada niño. Era como una hermana mayor para todos. Por la tarde, cuando llegó la hora del baño, Santiago se sintió perdido otra vez. «¿Qué hago?», le preguntó a María. «Ayudar a los niños a bañarse, supervisar que se laven los dientes, ayudarlos a ponerse la pijama», respondió María. «Sofía te puede enseñar». Santiago se dio cuenta de que durante todo el día Sofía había sido su guía. Ella le enseñó cómo doblar la ropa, cómo organizar los juguetes, cómo calmar a un niño que estaba llorando. Por la noche, llegó el momento que Santiago había estado esperando y temiendo, la hora de los cuentos. «¿Qué cuento quieren escuchar?», preguntó Santiago, sentándose en el suelo del dormitorio común. «El de la princesa», gritó una niña. «El del dragón», gritó un niño. «El de los piratas», gritó otro. Santiago miró a Sofía, buscando ayuda. «¿Qué tal si inventamos un cuento?», sugirió Sofía. «Uno donde haya una princesa, un dragón y piratas». Los niños se emocionaron con la idea. «¿Puedes hacer eso?», le preguntó Santiago a Sofía. «Podemos hacerlo juntos», respondió Sofía. «Tú empiezas y yo te ayudo». Santiago comenzó a contar una historia sobre una princesa que se perdía en el mar. Sofía agregó un barco pirata que la rescataba. Los niños gritaron que tenía que haber un dragón, así que Santiago inventó un dragón bueno que ayudaba a la princesa a encontrar su camino a casa. Los niños escucharon con atención, interrumpiendo para agregar detalles o hacer preguntas. Santiago se sorprendió de lo natural que se sentía contar historias. Cuando terminó el cuento, los niños se fueron a sus camas. Santiago ayudó a arropar a cada uno, siguiendo el ejemplo de Sofía. «¿Te gustó el día?», le preguntó Sofía cuando finalmente se acostó en su cama. Santiago se sentó en el borde de la cama. «Fue diferente», dijo. «Más difícil de lo que pensaba, pero también más lleno». «¿Lleno de qué?», preguntó Sofía. Santiago pensó en la respuesta. «De vida», dijo finalmente. «De ruido y risas y responsabilidades, de momentos que importan». Sofía sonrió. «Eso es lo que se siente tener familia», dijo. «Estar lleno de vida». Santiago le dio un beso en la frente. «Buenas noches, princesa». «Buenas noches, papá», respondió Sofía. Esa noche Santiago durmió mejor de lo que había dormido en meses, y por primera vez se despertó emocionado por comenzar el día. 3 meses habían pasado desde que Santiago comenzó el proceso de adopción. Era un domingo soleado de abril, y él y Sofía caminaban por el parque como habían hecho tantas veces antes. Pero esta vez era diferente. Santiago había recibido la llamada de Roberto, el abogado, el viernes por la mañana. «Los estudios están completos», había dicho Roberto. «La evaluación psicológica salió excelente, el estudio socioeconómico también. Solo faltan los últimos papeles del juzgado». «¿Cuánto tiempo más?», había preguntado Santiago. 2 semanas, máximo 1 mes, había respondido Roberto. «Felicidades, Santiago. Va a ser padre oficialmente muy pronto». Santiago no le había dicho nada a Sofía todavía. Quería estar completamente seguro antes de darle la noticia. Pero hoy, viéndola correr hacia los columpios con la energía de siempre, sintió que era el momento. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Santiago cuando Sofía se sentó en el columpio. «Domingo», respondió Sofía, comenzando a balancearse. «Mi día favorito porque no hay escuela y puedes venir desde temprano».
Santiago sonrió. Durante los últimos 3 meses había desarrollado una rutina completamente nueva. Los viernes se quedaba en el orfanato hasta la noche. Los sábados y domingos llegaba temprano y se quedaba hasta la hora de dormir. ¿Te acuerdas del primer día que nos conocimos?, preguntó Santiago empujando suavemente el columpio. Por supuesto, respondió Sofía. Tú estabas en el escenario con el micrófono y yo te pedí que fueras mi papá. ¿Y qué te dije? Sofía se rió. Que ibas a pensarlo, y te tardaste mucho en pensar. Santiago paró el columpio y se arrodilló frente a Sofía. ¿Sabes por qué me tardé tanto? Sofía negó con la cabeza. Porque nunca había sido papá, explicó Santiago, y tenía miedo de no ser bueno en eso. Pero ahora ya eres bueno, dijo Sofía. Ya sabes hacer trenzas, ya sabes contar cuentos, ya sabes cómo me gusta el sándwich de mermelada. Santiago se rió. Era cierto. Había aprendido todas esas cosas y muchas más. Había aprendido que Sofía no podía dormir sin su peluche de oso. Había aprendido que le gustaban las matemáticas, pero odiaba la ortografía. Había aprendido que cuando estaba triste, lo único que la consolaba era que le leyeran cuentos. ¿Quieres caminar un poco?, preguntó Santiago. Sofía se bajó del columpio y tomó su mano automáticamente. Era un gesto que habían repetido cientos de veces, pero que Santiago nunca daba por sentado. Caminaron hacia la fuente que estaba en el centro del parque. Era el mismo lugar donde Santiago se había sentado tantas tardes, observando el orfanato desde lejos, tratando de entender qué estaba pasando en su vida. Sofía, dijo Santiago deteniéndose junto a la fuente, ¿te acuerdas que te dije que estaba pensando si podía ser tu papá? Sofía asintió, de repente muy seria. ¿Ya terminaste de pensar?, preguntó. Santiago respiró profundo. Este era el momento más importante de su vida. Sí, respondió. Ya terminé de pensar. Sofía se puso tensa. Santiago se dio cuenta de que ella estaba preparándose para la posibilidad de una mala noticia. Después de todo, había vivido tantas decepciones. ¿Y qué decidiste?, preguntó Sofía con una voz muy pequeña. Santiago se arrodilló nuevamente para quedar a su altura. Tomó las manos pequeñas de Sofía entre las suyas. Decidí que quiero ser tu papá, dijo. Si tú todavía quieres que sea tu papá. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas tristes. ¿En serio?, preguntó. ¿En serio? ¿En serio? En serio, en serio, confirmó Santiago. De hecho, el abogado me dijo que en unas semanas vamos a ir a un lugar que se llama juzgado, donde un juez va a firmar unos papeles que van a hacer que seas oficialmente mi hija. Sofía se quedó callada durante un momento, como si estuviera procesando la información. ¿Eso significa que voy a vivir en tu casa?, preguntó. Sí, respondió Santiago. Vas a tener tu propio cuarto con tus propios juguetes y tus propios libros. ¿Y ya no voy a vivir en el orfanato? No, dijo Santiago. Vas a vivir conmigo. Vamos a ser una familia. Sofía se lanzó a los brazos de Santiago con tanta fuerza que casi lo tiró. «Sabía que ibas a decir que sí», gritó. «Sabía que eras mi papá desde el primer día». Santiago la abrazó fuerte, sintiendo como si su corazón fuera a explotar de felicidad. «¿Cómo sabías?», preguntó. «Porque cuando te vi en el escenario, sentí algo aquí», dijo Sofía, poniéndose la mano en el pecho. «Sentí que por fin había llegado mi papá». Santiago sintió lágrimas en sus ojos. «¿Sabes qué?», dijo. «Yo sentí lo mismo. Desde que me preguntaste si podía ser tu papá, supe que mi vida había cambiado para siempre». Se quedaron abrazados junto a la fuente durante varios minutos. Alrededor de ellos, el parque seguía su ritmo normal. Niños jugando, familias paseando, parejas caminando. Pero para Santiago y Sofía, el mundo se había detenido. «¿Papá?», dijo Sofía finalmente. «Sí, princesa. Puedo decirles a todos en el orfanato». Santiago se rió. «Puedes decirle a quien quieras. ¿Y puedo empezar a llamarte papá siempre? No solo cuando estamos jugando». «Puedes llamarme papá siempre», confirmó Santiago, «porque eso es lo que soy, tu papá». Sofía se separó de él y lo miró con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Mi papá», repitió, como si estuviera probando las palabras.
Finalmente tengo mi papá. Santiago se levantó y tomó la mano de Sofía. ¿Vamos a contarle a Luciana?, preguntó. Sí, gritó Sofía saltando de emoción. Y a María, y a todos los niños. Quiero que todos sepan que ya tengo papá. Mientras caminaban de regreso al orfanato, Santiago se dio cuenta de que había hecho la decisión más importante y correcta de toda su vida. No sabía exactamente cómo iba a ser padre, pero sabía que con Sofía a su lado estaba listo para aprenderlo todo. Te amo, papá, dijo Sofía de repente. Yo también te amo, princesa, respondió Santiago. Para siempre. 6 meses después, Santiago estaba parado frente al espejo de su recámara, ajustándose la corbata. Era un martes por la mañana, pero no era un día cualquiera. Era el día que había estado esperando durante casi un año. «Papá», gritó Sofía desde su cuarto, «no puedo cerrar mi vestido». Santiago sonrió. Había escuchado esas palabras cientos de veces durante los últimos 4 meses, desde que Sofía se había mudado a su casa. Cada mañana era una nueva aventura. El cabello enredado, los zapatos perdidos, la tarea olvidada. «Ya voy, princesa», respondió caminando hacia el cuarto de Sofía. La habitación estaba exactamente como ella la había pedido. Paredes rosadas, una cama con dosel, estantes llenos de libros y una esquina especial para sus peluches. Santiago había disfrutado cada momento decorándola con ella. «Date vuelta», dijo Santiago cerrando el cierre del vestido azul que Sofía había escogido especialmente para el día. «¿Me veo bien?», preguntó Sofía, dando una vuelta frente al espejo. «Te ves perfecta», respondió Santiago. «Como una princesa de verdad». Sofía se acercó al espejo y se peinó con sus manos. «¿Crees que el juez va a decir que sí?», preguntó, aunque ya habían hablado de esto muchas veces. «El juez va a decir que sí», confirmó Santiago. «Hoy es solo una formalidad. Los papeles ya están listos». Sofía asintió, pero Santiago notó que estaba nerviosa. «¿Tienes miedo?», le preguntó sentándose en la cama. «Un poquito», admitió Sofía. «¿Y si algo sale mal?». Santiago la tomó de las manos. «Nada va a salir mal», le aseguró. «Hoy vamos a hacer oficial lo que ya sabemos, que somos familia». Sofía sonrió. «¿Y después podemos ir por helado?». «Después podemos ir por helado», confirmó Santiago. «Y podemos invitar a Luciana y a todos tus amigos del orfanato». El viaje al juzgado fue tranquilo. Sofía iba en el asiento trasero, cantando una canción que había aprendido en la escuela. Santiago la miraba por el espejo retrovisor, todavía sin poder creer que esta niña increíble era su hija. Los últimos meses habían sido los más difíciles y los más felices de su vida. Había aprendido que ser padre significaba levantarse a las 3 de la mañana, cuando Sofía tenía pesadillas. Significaba ayudar con la tarea de matemáticas, aunque llegara cansado del trabajo. Significaba ir a festivales escolares y obras de teatro, donde Sofía era un árbol o una estrella. También había aprendido que ser padre significaba reír más de lo que había reído en años. Significaba descubrir el mundo otra vez a través de los ojos de una niña de 6 años. Significaba sentir un amor tan grande que a veces le daba miedo. «Ya llegamos», anunció Santiago, estacionándose frente al juzgado. Frente al edificio los esperaban Luciana, María, Roberto el abogado, y para sorpresa de Santiago, varios niños del orfanato con una pancarta que decía «Felicidades, Sofía y Santiago». «Vinieron», gritó Sofía, corriendo hacia sus amigos. «Vinieron a verme». Luciana se acercó a Santiago. «¿Cómo se siente?», le preguntó. «Nervioso», admitió Santiago. «Feliz, pero nervioso». «Es normal», dijo Luciana. «Yo también estoy nerviosa. Sofía es muy especial para mí». Santiago miró a Luciana. Durante todos estos meses, ella se había convertido en algo así como la abuela de Sofía. Siguió visitando el orfanato regularmente y Luciana venía a cenar a su casa los domingos. «¿Lista?», preguntó Roberto, acercándose con una carpeta llena de documentos. Santiago tomó la mano de Sofía y entraron al juzgado. La sala era pequeña y formal. El juez, un hombre mayor con lentes, revisó todos los papeles cuidadosamente. «Señor Rivera», dijo el juez, «¿entiende usted que al firmar estos documentos se convierte en el padre legal de Sofía Martínez?»
¿Con todas las responsabilidades y derechos que eso implica? Sí, señor, respondió Santiago. Lo entiendo perfectamente. ¿Y usted, Sofía?, preguntó el juez dirigiéndose a ella. ¿Entiende que Santiago va a ser su papá para siempre? Sí, respondió Sofía con una sonrisa enorme. Él ya es mi papá. Solo estamos haciendo los papeles. El juez sonrió. Muy bien. Entonces, por el poder que me confiere el Estado, declaro que la adopción de Sofía Martínez por parte de Santiago Rivera es oficial y legal. A partir de este momento, Sofía Martínez Rivera es legalmente hija de Santiago Rivera. El juez firmó los documentos y se los entregó a Santiago. «Felicidades», dijo. «Ahora son oficialmente padre e hija». Sofía gritó de alegría y se lanzó a los brazos de Santiago. Todos los presentes aplaudieron y gritaron. «Sofía Rivera», gritó uno de los niños del orfanato. «Ya tienes apellido de verdad». Cuando salieron del juzgado, Santiago cargó a Sofía en sus brazos. «¿Cómo se siente, señorita Rivera?», le preguntó. «Se siente perfecto», respondió Sofía abrazándolo fuerte. «Gracias, papá. Gracias por ser mi papá». Santiago sintió lágrimas en sus ojos. «Gracias a ti, princesa. Gracias por enseñarme qué significa ser familia». Esa tarde, mientras compartían helado en el parque donde todo había comenzado, Sofía se acurrucó contra Santiago en la banca. «¿Sabes qué?», dijo Sofía. «¿Qué, princesa? Creo que los dos estábamos perdidos antes de conocernos, pero ahora ya no estamos perdidos. Ahora tenemos hogar». Santiago la abrazó más fuerte. «Tienes razón», dijo. «Ahora tenemos hogar». Y por primera vez en su vida, Santiago Rivera se sintió completamente en casa. Te emocionaste con la historia de Santiago y Sofía. Esta hermosa historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega como lo esperamos, pero cuando llega, transforma completamente nuestras vidas. Santiago nunca imaginó que una pregunta inocente de una niña de 6 años cambiaría su destino para siempre, y Sofía nunca dejó de creer que su papá llegaría algún día. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y compartirlo con esas personas especiales que creen en el poder de la familia y el amor incondicional. Nos encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Si disfrutaste este relato y quieres escuchar más historias que te emocionen y te hagan reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo episodio. Y ahora queremos conocerte mejor. ¿Desde qué país nos estás viendo? Escríbenos en los comentarios de dónde eres y cuéntanos qué fue lo que más te gustó de la historia de Santiago y Sofía. Nos emociona mucho saber que tenemos una familia tan bella alrededor del mundo.